Buenas de nuevo mis queridos youtubinos, twitterinos, facebookinos y toda la gente que me conoce ya. Estamos de nuevo, soy Luis, me presento, empezamos otro capítulo más, otro directo más del blog de la vida. Y nada, pues hoy vamos a tocar dos temas especialmente, bueno, podría decirse que un poquito especiales. Porque al igual que la última vez que hemos tocado en el directo número 1, han tocado dos temas sobre decepciones y desilusiones, en este caso nos meteremos con otros dos conceptos totalmente distintos. Hablamos de paciencia y tolerancia, tolerancia y paciencia. ¿Qué es lo que son? Y sobre todo, ¿en qué medida nos afectan? Desde luego, voy a dar mi punto de vista cuando, como siempre, al final. Primero veremos las definiciones, primero veremos un poquito, echaremos el ojo a todo lo que significa cada una de las definiciones, como siempre, y luego pasamos al siguiente paso en el que, pues efectivamente estaremos más en el punto de vista mío, por así decirlo. Entonces, empezamos con el primer concepto. El primer concepto sería, hablamos de la tolerancia. Vale, pues vamos a ver lo que significa en cuanto a su definición. Tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, ideales o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. O sea, eso es lo típico. Yo muchas veces cuando he hablado de este tipo de cosas, cuando hablo con amigos o gente que me conoce o gente que me conoce para algo más o gente para... Pues efectivamente siempre digo que aunque no coincida yo con muchas ideas de otras personas, sí que las respeto. O sea, no hay que ser un maleducado, ni hay que faltar el respeto. Desde luego, el hecho de que uno tenga unos ideales distintos a la persona o personas que conoce o a amigos, no significa que tengamos que comportarnos de una manera irracional. Simplemente es un poquito más tratar de aplicar este concepto, de aplicar la tolerancia, saber que hay gente que piensa distinto y en consecuencia aceptarla como es, más allá de que nuestras ideas sean totalmente distintas o contrarias, incluso a lo que exponen otras personas. Luego, vamos un poquito al concepto de lo que sería la paciencia, y en la paciencia entraríamos en que la capacidad de sufrir, tolerar desgracias. Fíjense, tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Vamos a ver. Parece que son dos conceptos muy similares, pero en realidad no lo son. O sea, vamos a ver. Y acá es donde, aunque hayamos leído un poquito los dos conceptos, vamos a entrar, por ejemplo, un poquito en el tema de la paciencia. Podemos ser paciente para muchas cosas, pero fíjense que dentro del concepto de lo que significa ser paciente, aparece el ser tolerante. Entonces, un poco van en la misma sintonía, porque ser tolerante y ser paciente, en teoría, yo podría ser tolerante a ciertas cosas, pero no paciente frente a otras. O sea, podría ser ambas cosas o podría no serlas. Ninguna de las dos, o una sí y la otra no. Por ejemplo, yo podría ser paciente frente a una situación en la que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que hay que ser un poquito paciente con el tema de, imagínense que están en un piso compartido y tienen gente que, bueno, que fuma, y ustedes, pues no les gusta el hecho de... Pero a cambio de que esa persona, que ustedes toleren el que esa persona fume, pues bueno, pues a cambio de tal, pues esa persona, por ejemplo, les hacen algún beneficio o les hacen un trueque a ustedes a cambio de ustedes aceptar esa tolerancia, por así decirlo. Ustedes la pueden aceptar y tal. En ese caso, sí, ustedes saben que no toleran, o sea, saben que en realidad no les gusta nada, ni el cigarrillo, ni les gusta sentirlo, ni nada por el estilo. Por lo que a lo mejor dejan de estar en ciertas áreas del piso
simplemente porque lo sufren o lo padecen o tienen algún problema de salud que no les permite, pero que toleran ese tipo de situaciones simplemente por no estar a mal con las personas con las que conviven. Ahora bien, el sufrir en silencio, esa capacidad de sufrir en silencio, es lo que llamamos la paciencia. O sea, no es el mismo significado, aunque es muy similar. ¿Por qué he sacado estos dos ¿por qué he sacado estos dos términos ahora mismo? Porque he sacado de la chistera, por así decirlo, estos dos términos en este directo número 2. A ver, la idea es que me vayan conociendo más a medida que vayan pasando cada uno de los directos. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de temas muy concretos, cuando empiece yo con este canal a soltar mis días a días, cuando empiece a soltar lo que me pasó, cuando empiece a contar sobre quiero que entiendan cuál es mi diferencia entre ver las cosas, más allá de sus definiciones que están aquí, pero en mi punto de vista. O sea, yo puedo ser paciente frente a muchas cosas. Por ejemplo, yo soy paciente en mi vida en general, soy paciente frente a muchas cosas, pero por ejemplo no soy nada paciente a la hora de tener que ponerme a esperar, por ejemplo, que se haga la comida. Odio cocinar. ¿Por qué? Porque no soy nada paciente con ese tipo de cosas. O sea, soy paciente para el resto de las cosas en la vida, pero para eso no. Entonces, ¿ahí podría aplicar yo el concepto de tolerancia? Pues no. Porque estoy hablando de un hecho que a mí no me gusta, pero tengo que soportarlo porque efectivamente es una cuestión del día a día. Tengo que hacerme la comida, tengo que tal. No me gusta en ese tipo de cosas tener que volver 20 veces al horno para ver si se hizo o no se hizo. Eso no tengo ninguna paciencia. Ahí no tengo paciencia. O sea, ahí aplico el concepto de paciencia. ¿Y cuándo aplicaría el concepto de tolerancia? Pues el concepto de tolerancia, como bien dice la definición, solo lo aplicaría cuando hago relación a personas, mientras que el de paciencia puede ser a personas o a objetos. Entonces, puedo ser paciente frente a situaciones que estén relacionadas con objetos, o puedo ser paciente frente a personas en concreto. Mientras que la tolerancia solo hace referencia a personas en concreto. Entonces, dicho esto, yo no soy paciente, por ejemplo, en el tema de la cocina. Y ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿y el concepto de tolerancia lo podrías aplicar en ese ejemplo? Pues no, porque no tiene nada que ver con una persona con la que yo comparta tal. Salvo que, por ejemplo, yo esté en una reunión y en ese momento, cuando yo diga que a mí la cocina no me gusta y que no soy paciente frente a la cocina, otro amigo me diga, bueno, vos no serás paciente frente a la cocina. Sin embargo, me diría, a mí la cocina me encanta. Por lo tanto, si viviéramos juntos, me diría, pues yo tendría que ser tolerante con tu impaciencia frente al tema o sea, tu poca paciencia al tema de tener que cocinar. Sin embargo, yo como persona tendría que ser tolerante a él por el hecho de que él sí que tiene esa capacidad y esa tal. Eso es un ejemplo muy brusco y muy tal, pero efectivamente les doy un poco las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando hable de tolerancia voy a referirme a otras personas, voy a referirme a personas concretas, mientras que con paciencia puedo referir tanto a personas concretas como a otros objetos o otras situaciones muy distintas a las que estamos viviendo. Dicho esto, pues nada, esta es otra vez otro conceptito, otro más, y ahora pues viene directamente lo que hablaríamos sobre mi opinión general. A ver, mi opinión acerca de este tipo de cosas es la siguiente. Hay situaciones
en las que yo entiendo que podemos ser muy tolerantes. Hay situaciones en las que yo podría darles miles de situaciones en las que pues yo no comparto muchas de las ideas respecto a personas que tienen sus ideales y su forma de ser y su tal. Yo no las comparto, las respeto, pero no las comparto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un ideal un poco más basado, chapado, si se quiere decir de alguna forma, chapado a la antigua, o basado en una unión familiar, en una actitud frente a la vida un poco más realista. Y hay gente pues que a lo mejor es mucho más de vivir el momento o de ver las cosas de una manera muy cuento de hada sin realmente vivirlo. O sea, entonces, frente a esa persona, pues desde luego podemos aplicar el concepto de tolerancia, dado que yo respeto su opinión y respeto tu tal, aunque no lo compartan. Y el de paciencia depende. Si esa persona en concreto de la que estábamos hablando tiene una relación sentimental conmigo, pues efectivamente yo aplicaría el tema de paciencia. ¿Por qué? Porque a mí yo tendría que ser tolerante para con sus ideales, pero sufriría con mi paciencia frente a su actitud frente a la vida. Entonces, quiero decir con esto, es un poco complicado el hecho de que una persona de por sí compatibilice con uno en concreto, pero lo que importa ya no es que compatibilice o no compatibilice. Lo que importa, sobre todo, es que cuando se hable de estos dos conceptos, tanto de tolerancia como de paciencia, sepamos muy bien las diferencias a la hora de aplicarlos y saber que la tolerancia es frente solo a las personas. O sea, siempre hablaremos de las personas esto, de las personas aquello. Mientras que la paciencia va a estar atada no solo a las personas, no solo a las actitudes de la persona o lo que la persona de por sí pueda hacer o deje de hacer, sino que también puede estar atada a situaciones que relacionen objetos. Como por ejemplo lo que dije antes de la cocina, que no tengo paciencia para la cocina, que no considero que la paciencia... ¿Yo podría decir que la cocina es algo de la tolerancia? No, porque no es una actitud de la persona. En cambio, la paciencia es una capacidad de sufrir o tolerar. Significa que sí que puedo sufrir el hecho de que, por ejemplo, no me gusta nada cocinar. O sea, no me gusta nada. Entonces, o cuestiones molestas como por ejemplo tengo que ir a cocinar, no me gusta, pero lo tengo que hacer. O sea, la poca paciencia que le dedico a eso es mi impaciencia frente a esas situaciones. Entonces, dicho esto, los conceptos básicos sobre la paciencia, la pérdida de la misma, la tolerancia y la pérdida de la misma. Una persona intolerante es aquella persona, por ejemplo, que no respeta las opiniones de nadie. O sea, vos podés tener tu opinión y fulanito de tal puede tener una opinión que es distinta a la tuya. Si soy una persona intolerante, no voy a respetar su opinión. Trataré incluso de imponer la mía. Una persona paciente, pues lo mismo. Una persona paciente es una persona, como hemos dicho antes, una persona que puede sufrir, que puede tal, pero la impaciente es lo contrario. O sea, es eso. Entonces, hay que saber en qué momentos aplicar cada uno de los conceptos, hay que saber sobre todo qué es lo que sentimos a la hora de cada uno, y cuando estamos atados en el tema sentimental, que es lo que más de por sí nos llega, lo que más abarca nuestro pequeño mundito, pues hay que saber hasta qué punto ese tema pues nos puede afectar. Pues nada, mis youtubinos, y a todas las personas que me ven, pues este es otro capítulo más, otro pequeño directo del blog de la vida.
Espero que les haya gustado. Si les ha gustado le dan a like. Si no les ha gustado también. No olviden suscribirse y nada. Les veo en breve. Les veo yo creo que en un par de días para otro tema más. Y ya nos acercamos a hablar de temas en concreto. Ya se va acabando el tema de definiciones y nos meteremos en temas concretos en los cuales estaremos un buen rato hablando y sacando conclusiones, sacando definiciones y por supuesto, si hay gente que se agrega en ese momento en el chat o en el directo a hablar o a partir su opinión o manifestar su opinión acerca de las distintas cosas que podemos ir topándonos, por supuesto que va a ser bien recibida y encantado estaré de ver qué puntos de vista tienen. Nada, muchas gracias por estar ahí, un abrazote grande y nos vemos en un par de días. Hasta luego, se despide Luis. Hasta luego.